Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy hablaremos sobre la resolución que se está trabajando en el Ministerio de Trabajo sobre la formalización del trabajo doméstico en el país. El Ministerio de Trabajo anunció que someterá a consulta pública esta resolución que contempla distintos puntos, entre ellos la obligatoriedad de realizar un contrato sometido al Ministerio de Trabajo, fijar un tiempo para la jornada laboral, un salario mínimo, pago por preaviso y protección del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, cotizando para seguro médico y para pensión. El pago por vacaciones y el sueldo de Navidad ya está contemplado en el Código actual. Este anuncio se ha realizado en distintas ocasiones en el país, pero hasta ahora no se había formalizado, no había llegado tan lejos como se está trabajando. Se han sugerido jornadas de trabajo doméstico de 8 horas diarias y no mayor a 44 horas semanales, con un descanso obligatorio de no menos de 9 horas entre jornadas. En cuanto al salario, este no podrá ser inferior al salario mínimo, es lo que se ha hecho, es lo que se ha dicho. Según informaciones, al cierre del 2021 había unas 250.239 empleados domésticos. Entonces, por otro lado, la FINJUS ha advertido que no es atribución del Ministerio de Trabajo regular a los trabajadores domésticos, ya que es una resolución que no puede anteponerse a una ley y esta debe ir a las cámaras legislativas. Además, este tipo de trabajo que no produce bienes y servicios no puede igualarse a una actividad comercial, por lo que habría que definir nuevos parámetros para definir este salario doméstico. Esto teniendo en cuenta las condiciones diferenciadas de modalidades contractuales propias del trabajo doméstico, tales como el trabajador doméstico con dormida, hay algunos que son a tiempo parcial, otros son itinerantes, hay muchas formas. Otro problema que señaló la FINJUS es que los trabajadores que no poseen documento de identidad van a enfrentar problemas. Algunas personas calificadas advirtieron que algunos aspectos propuestos para regular el trabajo doméstico son irrealizables. También señalaron cómo contemplar otros pagos que se den en especie en adicional al sueldo. Habría que tomar en cuenta en la regulación de estas también a las agencias de empleos, que ellos cobran tanto al empleador como al empleado. Bueno, pero para conversar sobre el tema nos acompaña el señor Gabriel del Río, quien desde hace años ha estado ligado al sector de los trabajadores y a sus reivindicaciones. Gabriel del Río es una de las personas que más sabe sobre cuestiones de trabajo en el país. Bienvenido, Gabriel del Río. Gracias, Mónica, por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto. Hace mucho que no estabas en nuestro programa. Aquí estoy con mucho gusto. Gabriel es una de las personas que más ha defendido en el país estas reivindicaciones. Nos enfocaremos, Gabriel del Río, en lo que es esta nueva proposición para el servicio doméstico y también hablaremos sobre la recuperación de los puestos de trabajo, aumentos de sueldos en general y cómo combatir la inflación, porque esto se ha vuelto un círculo vicioso de aumento de sueldo e inflación. Pero ¿qué pasa? Que nos aumentan un pequeñito porcentaje del sueldo y los productos de la canasta básica y todos los demás suben el doble. Entonces se vuelve que se diluye lo que es un aumento de sueldo. Gabriel, vamos a hablar primero sobre el enfoque de este programa, que es el de las domésticas. Si bien es cierto que todavía hay lugares donde las domésticas no son tratadas como deben ser, también es cierto que, por ejemplo, yo te puedo poner mi propio ejemplo. En mi casa yo tengo una doméstica, tiene ya varios años, y ella comienza a trabajar, por ejemplo, a hacer el desayuno. Somos mi hija y yo solamente, de hecho. Mi hija nunca se desayuna. Yo, por ejemplo, hoy me desayuné una batida. Entonces yo me voy y ella limpia, pues, un poquito de lo que es un apartamento y ya luego no hace más nada. Yo llego a las 4 de la tarde. Entonces, a veces a las 5, a veces a las 6 de la tarde, a veces a las 7. Entonces, vuelve y cocina o hace algo. No sé qué más pudiera hacer, deja ver. Hay una lavadora para lavar, quizás puede poner una máquina, no plancha, porque no le gusta, ella me lo dijo desde que llegó. Y entonces
nada, se acuesta y al otro día hace lo mismo. ¿Cómo regular las horas, por ejemplo, en un trabajo doméstico como este? ¿Qué te ha parecido la concepción del plan? Indudablemente que nosotros tenemos que partir, que hay que buscar una fórmula de mejorar las condiciones en general del trabajo doméstico, de los trabajadores domésticos. Mejorar. Son trabajadoras en sus distintas facetas, como tú dices. No es fácil tener una regulación para todas por igual. Cuando, por ejemplo, hablamos del salario mínimo, no es lo mismo el que trabaja 1 hora, el que trabaja 2 horas, 4 horas, que viene 2 días. Hay que buscar fórmula. Ahora, el espíritu de esto está fundamentado en el convenio 189 de la OIT. Ese convenio 189 de la OIT, que es ley en República Dominicana, porque se aprobó en la conferencia de la OIT en el 2010 y aquí se aprobó en el Congreso Nacional. O sea, cuando un convenio internacional de la OIT es ratificado por el país, como el convenio 189, es una ley. ¿Qué dice ese convenio? Ese convenio habla de la dignificación del trabajo doméstico, de los derechos como persona, la igualdad en el sentido de que merecen mejores condiciones de vida. Habla de los salarios, habla de las bonificaciones, habla de las regalías, habla ubicando al trabajador doméstico dentro. Pero una pregunta, la bonificación y la regalía no es lo mismo, ¿verdad? No, es lo mismo. La bonificación es lo mismo, entonces es lo regalía, mismo. no vamos a decir dos palabras. Okay. Eso está establecido en el código. El código nuestro de eso se da. Se le da a todo el personal doméstico. Sí. Entonces la OIT, después de 2 años de discusión, hizo un convenio. Y ese convenio ratifica todas esas líneas que el ministro ha planteado, están fundamentadamente en el convenio. Desde el año 2013 se aprobó ese convenio en el Congreso Nacional y es ley. El ministro ahora lo que quiere es que acercarnos, porque todo eso es un proceso, el mismo convenio no te manda que hay que aplicarlo inmediatamente, sino hacer un proceso de cambio, pero hay que iniciarlo. Y el ministro lo que ha hecho es iniciar este proceso que estaba apagado, porque nosotros tenemos un sindicato de trabajadoras domésticas, Citadome, un sindicato. Muchas de esas compañeras están en la seguridad social, en el régimen contributivo, porque a través de AMUSOL, la mutual que tenemos, hacemos posible que las trabajadoras domésticas que están prácticamente en la economía informal puedan ingresar al régimen contributivo de la seguridad social. ¿Pero quién paga el aporte? Lo paga como... Recuerda, Mónica, que había aquí la ley, hay la ley 8701 de la seguridad social. Y dentro de la ley 8701 te establece 3 regímenes dentro de ese sistema. Sí. Uno, el contributivo, que paga el empleador y el trabajador. Hace empleador el Estado también, ¿verdad? Para sus empleadores, para sus trabajadores. Otro es el régimen subsidiado, que el Estado le paga la salud a todo el que no puede pagar a la seguridad social. Y el otro régimen, el contributivo subsidiado. Ese régimen contributivo subsidiado que habla que el Estado tiene que hacer para los trabajadores de la economía informal, tiene que ser el empleador y pagaría, digamos así, el 70% del Estado y el 30% del empleador de la economía informal. Eso no ingresó. Ese régimen no ingresó. O sea, estamos hablando de violación a una ley. No ingresó. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros, como ese sistema no ingresó, hemos creado una mutual que hace posible que el trabajador doméstico entre al régimen contributivo para tener pensión, para tener riesgos laborales. Porque tú tienes a esa muchacha en tu casa que prácticamente hace muy poca cosa, pero limpiando se puede caer. No, claro, todo el mundo puede tener un accidente. Un accidente, y más allá que trabajan en la limpieza de la casa, en fin. Eso significa que esas muchachas, hoy día de las casas de familia, las que no están dentro de AMUSOL, no están aseguradas con riesgos laborales. ¿Y las que están dentro de AMUSOL, cómo hacen? Entonces, ¿quién lo paga? Ajá, ¿quién lo paga? En el caso mío, yo le pago el 100%.
En el caso de otras, hablan con las muchachas y ellas pagan el 30% como manda la ley. Y el 70% lo pagaría el empleador, o sea, la persona de familia. Y tenemos más de casi 3.000 muchachas domésticas que tenemos en la seguridad social, en el régimen contributivo, o sea, que pueden ir a la RS que quieran, quieren ir a la FP que quieran, entonces ya han cubierto para la pensión, independientemente de que podemos discutir si las pensiones son buenas o no, que ese es otro problema distinto, que podríamos conversarlo, y lo que es el riesgo laboral. Pero no solamente el riesgo laboral en la casa, es de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Si tiene un accidente en esa vía, se le conoce como un accidente de trabajo. Entonces, esa muchacha, en el caso tuyo, por ejemplo, duerme, no tiene problema. Pero en caso mío, por ejemplo, mi muchacha va y viene todos los días a su casa. Entonces, eso significa que tiene que coger un motor, tiene que coger un carro, tiene que coger y caminar mucho a pie porque vive en los Alcarrizos. Entonces, venir a la capital de los Alcarrizos es un riesgo permanente. Cualquier accidente puede suceder en el trayecto, ida y vuelta. Entonces, en ese sentido, nosotros creamos este sistema para hacer posible que los trabajadores de economía informal, vendedores ambulantes, profesionales liberales, por ejemplo, caso tuyo, por ejemplo, que tú eres una profesional liberal. Exacto. Tú no tienes dependencia. Entonces, tú puedes ingresar en el régimen contributivo de la Seguridad Social a través de AMUSOL. ¿Pagando en función de qué? En función del salario que se pueda declarar apropiado. Entonces, en ese sentido, el ministro de Trabajo lo que ha hecho es, no es justo que tengamos una ley aprobada, 87, el convenio 189, no es justo que ese convenio duerma y que no se le dé vigencia a esa ley, porque es una ley que está aprobada en el país. Entonces el ministro lo que ha dicho es, vamos a buscar una salida. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a consultar, vamos a dialogar, vamos a buscar alternativas distintas para que ese convenio comencemos a aplicarlo en nuestro país, que se dignifique el trabajo doméstico como un trabajo de servicio. Es verdad que es un servicio que no produce digamos, como una empresa cualquiera que tiene productividad, etcétera, pero sí ese trabajo doméstico amerita dignificarse. Gabriel, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de, por ejemplo, el seguro subsidiado que tienen ahora las muchachas domésticas? Si hay un accidente de tránsito o en un motor, ellas yendo a su casa o yo yendo a mi casa, ¿cuál es la diferencia de un accidente de este tipo con el seguro cualquiera que tuviéramos a tener el riesgo laboral? ¿Cuál es la diferencia? No, la diferencia es que... Es que si te inhabilitas te pasan una pensión. Claro. Esa es la diferencia. Sí, hay el seguro que... No que te atiendan en el hospital, sino que te paguen desempleo. Accidente de trabajo. Si tiene un accidente de trabajo grave, y los PRIL, que es el Instituto Dominicano de Prevención, le paga todo. No, pero aparte de que te pague lo que es el hospital, porque se supone que el seguro te lo tiene que pagar como quiera. No, el seguro te paga cuando es salud, ojo, hay que distinguir lo que es salud y accidente. Son dos aspectos distintos. Cuando la muchacha se enferma, va a la salud. Y la FP, digamos, la que pero por FP, emergencia, si tú tienes un accidente, por emergencia también te cubre igual. Te cubren la emergencia. Sí. Te cubren, pero después todo el tratamiento, ¿te lo cubre quién? No tiene quien te lo cubre. Entonces, esa muchacha está desamparada. Porque no es lo mismo salud que accidente. Para entender mejor esto, volvamos para atrás. O sea, eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un seguro médico, Palisalud, Humano, La Colonial, el que sea, y yo me accidento, ese seguro pagado por mí no me va a cubrir no te cubre si es accidente de trabajo. Solamente salud, no te cubre accidente. Pero eso es un abuso, Bueno, porque bastante caro que son. Eso es lo que marca. Por eso es que está ILOPRIL, que es el Instituto de Prevención. Cuando hicimos la ley 8701 de Seguridad Social, ¿no? Vimos que hay que tener un seguro de accidente de trabajo, que antes existía. Ya cuando teníamos el Seguro Social y ISS, existía accidente de trabajo.
Pero al actuar en la nueva ley, ese seguro lo paga el empleador. O sea, de lo que se paga de la cotización, hay un porcentaje que va para el seguro de accidente de trabajo. Si tú tienes tu muchacha y tiene un accidente en tu casa, no te lo cubren por salud no te lo cubre nada, un accidente, tú lo llevas a emergencia. Si tienen que internarse y todos esos costos, ¿quién te los cubre? La muchacha. No, generalmente sí, generalmente lo cubre el empleador. El empleador tiene que ser un empleador muy benévolo, con un espíritu muy humanista, para no dejarla morir, digámoslo así. Pero todavía si queda inválida, por lo que sea, ¿qué pasa? ¿Le seguirían pagando el seguro de riesgo de salud? ¿Le seguiría pagando su sueldo? No está en el seguro de accidente de trabajo, no le cubre nadie. Pero no si está, le siguen pagando su sueldo de por vida. De por vida. Claro, de por vida. Tiene derecho a una pensión de por vida. ¿A una pensión o a su sueldo? ¿Cuánto sería esa pensión? Un porcentaje. ¿Cuándo sería? Bueno, ¿Qué ahí porcentaje? hay todo un estudio, eso hay todo un sistema que se hacen unos estudios para ver cuál es el grado del grado del accidente, si es permanente, si no es permanente, y si le da una pensión permanente, se amerita en un porcentaje de su salario, que es distinto a la pensión de la AFP. Sí, exacto, es distinto. Totalmente porque distinto. Es otra cosa. Me gustaría tener algún experto, Gabriel, que nos dijera cuánto sería, por ejemplo, si hay una persona que tiene problemas en una pierna, que tiene una quemadura o algo así, ¿cuánto sería la pensión respecto al salario que ella percibía y también el ajuste a la inflación? Porque si es de por vida y hay una inflación de qué sé yo qué, ¿cuánto sería ese? Porque te lo digo porque sabemos muy bien que las pensiones ahora mismo lo que están dejando es un 23 y pico por ciento de nuestro salario de la AFP y que no sirven. Bueno, servirán, yo creo que ni para las medicinas. Nada, eso no sirve para porque nada. Mientras más viejos nos ponemos, no más gastamos en medicina. Entonces, eso realmente es un negocio que yo estoy de acuerdo en que no se quite porque es una conquista, pero no se quite porque sería desarticular la economía del país, porque el país tiene invertido todos estos millones de pesos en cuestiones que sería una desarticulación fatal para la economía. Pero para nosotros como ciudadanos no nos sirve para nada. Entonces, la doble fórmula. Si seguimos haciendo cosas que no van a resultar para nada, está bien que ya lo que hemos hecho ni se quiten. Fíjense que soy sumamente abierta en que sé que eso sería un daño. De hecho, cuando decían de repartir el 20, cuando la pandemia, repartir el 30, eso no funciona. Pero vamos a seguir haciendo cosas que no van lo que nos van a beneficiar al ahorro del país, pero para que al fin y al cabo lo maneje el gobierno. Entonces, no nos sirve para nada para los trabajadores. Nosotros hablamos de dos tipos de pensiones, dos sistemas de pensiones. Un sistema de ahorro individual que continúe y un sistema obligatorio, llámale con el nombre que tú quieras, pero que sí asegure que el trabajador va a recibir por lo menos un 60%. Claro, porque si no, no tiene caso. Un 60% de su salario, que lo asegure. Entonces, nosotros hablamos de las dos pilares en las pensiones. Sí. Mire, nosotros no estamos puestos, el que quiera continuar en la pensión, en el seguro de ahorro individual, que continúe, no hay ningún problema. Pero nosotros decimos, hay que crear un sistema que tú y yo tengamos seguridad que por lo menos podamos después de viejo tener un 60%. Claro. En base al salario. Porque tú tienes ahora, por ejemplo, un salario, digamos, de 50,000 pesos, muy bien. Si viene la AFP y me dice a mí, yo voy a darte a ti un 25% de 50,000 pesos, ¿cuánto tú vas a recibir? 13,000 pesos, con eso no vas a hacer nada. Óigame, imposible. Usted está acostumbrado a vivir con sus 50,000 pesos y ahora voy a recibir 25. Estando viejo, necesitando medicinas. Con más problemas de salud, con más problemas. Óigame, eso no funciona. No, pero además lo más grave de todo esto es que cuando se termine el fondo que tú tienes ahí ahorrado, te acabó la pensión. Pero entonces, lo que tú sugieres, ¿quién lo va a dar? Porque tampoco el sistema de reparto hemos visto que tampoco funciona porque... Pero no hablemos ahora de reparto, no hablemos de reparto. Hablemos de un sistema, como lo tiene Uruguay, por ejemplo.
¿Pero dos cómo pilares. funciona? ¿Cómo funciona? Funciona, claro, dos pilares. Pero pero los jóvenes pagan a la de los viejos, porque si no nacen la Claro. gente. Ese es un sistema que hace... Pero en Europa se está acabando, se está cayendo No, el en sistema. Europa lo que está sucediendo es que le han aumentado de edad, me explico. O sea, ya antes era los 60, ahora es 65 en unos países, a los 68. O sea que, ¿por qué? Porque en Europa el sistema ha ido creando problemas Porque hay que menos los jóvenes nacimientos. hoy día, yo tengo 85 años y yo me siento con fuerza para trabajar todavía. Claro. Entonces, el sistema va evolucionando en función de las posibilidades de trabajo. Eso es Europa. Sí. Pero ese sistema funciona en Europa. Usted habla un español, por ejemplo, y dice, tengo mi pensión, estoy aquí en República Dominicana disfrutando de mi pensión. Sí. Y con la AFP usted puede ir a Santiago. Y a Santiago puede ir con la AFP, con el sistema. Ni a Entonces, Jaina. tenemos que revisar a fondo. No estoy en contra de la AFP en cuanto a que puedan continuar. Lo que estamos hablando es que tenemos que crear un sistema, llámelo como tú quieras, pero un sistema humano que te asegure una pensión digna. Claro, no estamos en contra de las AFP, simplemente estamos a favor de que el trabajador cuando se retire pueda seguir viviendo. Quizá la misma AFP pueda tener una evolución, quizá en la misma AFP pueda tener un sistema evolutivo que asegure por lo menos un 60% del trabajador, pero permanente, pensión permanente, lo que no han pensiones dicho, hasta que se me acaben los cuartos a mí. Lo que han dicho los que no están de acuerdo es que no se puede hacer magia y el dinero tiene que salir del propio ahorro del trabajador y del empleador. Y yo estoy de acuerdo, pero habría que ver cómo se hace que funcione. El Estado tiene una función social que en el caso de Europa, Estados Unidos y otros, el Estado cumple una función social a través de los impuestos. Entonces se complementa, usted paga una parte para su pensión, pero el Estado que tiene una función social, tiene una misión de complementar esa pensión para que usted dignamente pueda tener forma de vivir en los últimos años que les quedan de vida. Entonces eso es una situación. Aquí el Estado Dominicano ha tenido lo que llaman pensiones privilegiadas para algunas personas. Por ejemplo, yo tenía una pensión de 10,000 pesos, de 8,000, mi pensión. Bueno, el Estado me la llevó, el presidente me la llevó a 75. Bueno, pero es una pensión privilegiada. No a todo el mundo le van a dar 75,000 pesos. Entonces yo prefiero que de mi salario, que yo hubiese tenido posibilidad de mi salario una pensión digna. Por supuesto, cuando yo cumplí mis años, yo recogí mi pensión, recogí los dineros que tenía en la AFP y me lo devolvieron todo mi dinero. Pero a ti te lo devolvieron porque comenzaste a cotizar tarde, seguro. Claro, pero no a todo el mundo se lo devuelven, que también es un abuso. No, hasta que tú no llegas a los 60 años no te dan nada. Sí, pero es que ni siquiera hasta en los 60 te lo devuelven. Te devuelven mensualmente una cantidad. Hay un plan, y si te mueres, ¿cómo es el plan? Explícanos. La AFP te dice, ¿tú quieres que te devuelvan tu dinero conjunto o tú quieres que te llegara un prorrateo? Se puede. Se puede. Está permitido los dos planes. Sí. Tú puedes prorratear y decir, no, yo quiero hacer un programa, le voy a recibir tanto dinero mensual hasta que se te acabe el dinero. Y otros prefieren darme mis cuadritos juntos, yo puedo hacer cualquier negocito, cualquier cosa. Por ejemplo, yo con ese dinero que me dieron, yo acabé de pagar mi casa, por ejemplo. Exacto, claro. Acabé de pagar mi casa con el dinero que me dio la AFP Reserva, sin ningún problema. Pero hay que crear un sistema que asegure el pensión. Entonces nosotros tenemos el problema de las muchachas de casa y familia. Hay que dignificarla, hay que darles posibilidades. Pero eso hay que estudiarlo. Y el ministro lo que ha querido es que se estudie ese tema. El salario, vamos a discutir qué salario se le va a pegar, cómo se va a hacer ese salario para las domésticas, en las condiciones distintas que se dan, partiendo de un salario mínimo. Puede ser 10, 5, 7, 8, no se está definido todavía cuál va a ser el salario mínimo que vamos a partir. Eso no quiere decir, por ejemplo, yo a mi muchacha en mi casa yo pago 15,000 pesos mensuales, pero le pago 500 pesos semanal para el transporte. Exacto, que eso no está contemplado. 17,000 pesos. Claro. Más todo lo que uno No, en la casa. 17 no, porque tú se lo pagas 500 pesos mensuales. Semanal. Semanal, pues entonces no son 17. Sí, claro, son 15 mensuales. Sí, 17,500, dependiendo de cuánto. Exacto. Para el transporte. Exacto. Sí. Ella me dice, pero ahora que yo trabajo los sábados aquí, pues yo trabajo hasta las 3 de la tarde en mi casa, de 7:30, 8 a 3 de la tarde. Cuando tiene que planchar se queda un poquito más.
un día a la semana, que plancha 2 días. Y los sábados que trabaja también al mediodía. Cuando terminó, hizo su comida, se fue, comió y se fue. Pero no todo el mundo tiene posibilidad de pagarle 15 No mil pesos. solamente eso, Gabriel, sino que no todas las casas son como en la tuya y en la mía, Claro. que ya yo, sino que hay gente que tiene 4 muchachos chiquitos y entonces, ¿qué va a hacer esa mamá? Le va a pagar, y esa señora gana 50 mil pesos, o entre los dos, o gana. Entonces, ¿cuánto le va a pagar? Y si también le va a tener que inscribir en la Seguridad Social, lo que va a hacer es que va a buscar una guardería donde dejar los niños y van a desaparecer muchas domésticas, porque eso, Gabriel, es muy peligroso. Eso puede parar la economía nacional. Porque no todo el mundo puede pagar una doméstica. Ni todo el mundo y hay puede. gente que haciendo un gran sacrificio la puede pagar. Personas también jubiladas, personas mayores. Vámonos a la pausa y vamos a hablar también de esa dificultad, que es lo peor que yo encuentro de esto. Porque yo creo que tiene cosas buenas, claro que sí. Hay que buscar Pero, solución. por ejemplo, vamos a hablar de eso de inscribirlo en el Ministerio de Trabajo. El solo hecho de inscribir una doméstica en el Ministerio de Trabajo va a hacer que muchas personas prescindan de su servicio, porque tú te imaginas 2 personas mayores de 80 años, que no es el caso tuyo, Gabriel. Tú eres una persona de 80 años, muy vital, pero no es el caso de todas las personas. Que solamente esto sea muy cuesta arriba para ellos. Vámonos a la pausa y vamos a hablar sobre este contrato de trabajo. Volvemos. Bueno, aquí estamos hablando en el estudio sobre las AFP. Gabriel está tratando de explicar un poco. Los muchachos dicen que no están de acuerdo. Eso lo sabemos. La verdad es que las AFP dan demasiado poco dinero. No estamos en contra de las AFP, pero sí sabemos que hay que mejorar el sistema, porque ¿cuál es el objetivo de algo? El objetivo es que se cumpla lo que protege, ¿verdad? ¿Y qué es lo que protege? La vejez, o después que uno acaba de trabajar, que uno pueda seguir viviendo, disfrutando de algo para pagar los gastos. Y si no alcanza para nada, entonces no es que uno esté en contra o no en contra, es que si no alcanza, no alcanza. No tiene sentido. Por eso hablamos. Hay que modificar el servicio que da la AFP. Primeramente, modificarlo para asegurar una pensión mínima entre 80 a un 60% del salario permanente, para toda la vida. Claro. No solamente hasta que se acabe el dinero. Hasta que se acabe el dinero. Primeramente, eso, sistema, estamos diciendo, no a ese sistema. Eso no funciona. Ahora, ¿qué sistema vamos a crear? Un sistema solidario. Tenemos que estudiar, buscar fórmulas para ver qué países, por ejemplo, cómo funciona en Paraguay, en Uruguay, que tienen los 2 sistemas, ¿no? Los 2 pilares. Entonces, tenemos que, así como copiamos este bendito sistema de AFP de Chile, veamos qué sucede en otra parte del mundo y busquemos. El nombre no me importa cómo le llamen. Lo que importante es que sea solidario y que asegure una pensión. Puede ser que la misma AFP haga una evolución en la ley, se cambie y diga, nosotros también vamos a tener este tipo de pensiones. Buscaremos fórmula. No estamos en contra de la AFP. Lo que estamos es a favor de que se busque una solución. De que el objetivo se cumpla, de que el objetivo de la pensión de proteger al envejeciente se cumpla. Al trabajador, a la familia de ese pensionado, porque tú me dirás, hay muchas personas que se accidentan, ya eso tiene su pensión por accidente de trabajo, que eso es una pensión correcta, ahí no hay problema. El accidente de trabajo da su pensión correcta. Se hacen unos estudios, tú decías de una persona especialista, podríamos facilitarte una persona un día especialista que te diga y que cómo se mide las pensiones. Sí. Antes, cuando tenemos el seguro social, se medía muy sencillamente. Te cortaste un dedo, te pagaban por un dedo tanto, te pagaban un brazo tanto, te pagaban tanto. Ahora no. Ahora se hacen estudios en función de un sistema que no me convence mucho ese sistema tampoco a mí, y entonces se dice... hay unos parámetros en base al tipo de enfermedad que le provocó la pensión, el accidente, porque puede ser accidente de trabajo, pero puede ser también por el tiempo largo de enfermedades que se le llaman de trabajo. Y usted por una enfermedad de trabajo con el tiempo, usted tiene tanto tiempo sentado cuando viene la columna y amerita
un estudio para ver qué tipo de pensión se le da en base al grado de su enfermedad. Y otra cosa, que puede ser que estar en la columna, bueno, eso se le va a dar tanto porque usted puede hacer un trabajo sentado, Correcto. pero consígame el trabajo sentado. Ese es otro problema. Porque eso es otra. Ese es otro problema. Eso no quiere Y entonces decir el trabajo que no nadie, aparece. el trabajo no aparece. Ese trabajo no aparece. O y si menos yo me para los falta un viejitos, brazo. Y menos para las personas que tienen problemas con Claro. discapacidad, digámoslo así. Dios no lo permita, que me falte un brazo. Bueno, pues usted le van a dar 5,000 pesos por eso mensuales porque usted puede trabajar en otro trabajo porque tiene este brazo, pero consígame el trabajo. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está el Consígame trabajo? ¿Pero dónde está el trabajo? trabajo? Ese es otro problema grave. Es que son cosas teóricas. El desempleo, además, las empresas que hoy tienen personas trabajando con sentido de discapacidad, son empresas que tienen un sentido social muy amplio, un sentido que no son todas las empresas, Sí. porque las empresas lo que buscan es rendimiento, mayor plusvalía, mayor ganancia. Entonces, no es lo mismo una persona que tenga un sistema. Hay en Estados Unidos y en otros países, ya como se ha adelantado tanto, creando aquí mismo, están creando ahora una serie instrumentos para que los inválidos, etcétera, puedan resolver. Y eso lo está realizando muy bien el Instituto Tecnológico. Lo está haciendo con mucha eficiencia. El Instituto Tecnológico ITLA. Sí, Sí. y con mucha eficiencia, sí, muy realmente. eficiencia. Y Y está entonces en haciendo ese unos sentido están implantes. creando todo, produciéndolo en el país, que antes se traían todas esas prótesis. Ahora la están fabricando aquí. No, la con verdad es que el eficiencia. Instituto Tecnológico del ITLA Óyeme, es eso una es maravilla. extraordinario, indudablemente. Entonces, el problema de las pensiones, el trabajo a los pensionados, ¿cómo usted puede a un pensionado decir, vaya a trabajar? Claro. O a una persona discapacitada si no hay trabajo. Entonces, ¿qué Es muy prefieren la gente? sencillo Las empresas que decirlo. prefieren, la gente jóvenes, Claro. para el rendimiento, para el trabajo. La Y es gente normal mayores, también, porque tú vas entre dos personas que una te va a rendir mucho más o una que te va a rendir la mitad, ¿cuál vas a coger? Claro, eso es Porque lógico. es cuestión de productividad. Claro, eso es lógico. De lógica. Entonces, volviendo Espérate, antes de volver a eso, Gabriel, también hay que hablar, que eso lo hablaremos luego, que hay, según ha dicho Gabriel del Río, hay una diferencia en los manejos de la AFP que parece que algunas, no sé absolutamente si esto es correcto, que algunas te pueden entregar tu dinero junto y otras te lo prorratean. Eso también quisiéramos sí, aclararlo. porque a en mí un me programa lo propusieron, posterior. la FP Reserva, me propusieron a mí el prorrateo. Exacto, eso Este lo vamos dinero a- que usted a tiene investigar. aquí, lo podemos, en tantos años se le puede dar en base a este número o a este número, o tiene una tabla, un sistema, o usted los quiere juntos. Yo No, dije, porque si fuera suficiente dinero, pues lo veo bien que fuera mensual, pero si no me va a resolver nada mensual, que van a ser 3,000 pesos, 4,000 pesos, entonces pero mejor la démoslo gente juntos. prefiere siempre que se lo den juntos. Claro, porque puede emprender un Puede pequeño hacer negocio. algo con ellos. Usted me da a mí 5,000 pesos mensuales. ¿Qué yo voy a hacer con 5,000 pesos? Claro, No me puedo pero si comer me nada. da Usted me da a 800,000 mí, pesos. Total, cuando yo termine de recibir ese dinero que ya no tenga nada, voy a quedar en la misma situación. Entonces, démoslo todo junto para yo saber qué voy a hacer con ellos, qué programa, qué proyecto voy a hacer, para yo rendirlo, para hacer un pequeño negocio, venta de fruta, lo que sea, para yo sobrevivir. Entonces, la gente prefiere que le den su cuarto juntos. Porque fíjense, señores, esto es una cuestión de ahorro, sí. Se supone que si usted ahorrara ese dinero y usted sabe qué hacer y no lo va a tomar, y lo ahorra y al final, pues, lo maneja usted mismo, pero como la gente no lo hace, los países se han inventado esto de la seguridad social, además que el patrono pone una parte importante, y el gobierno, mientras tanto, tiene esto como un ahorro nacional, que por eso es que no podemos pues sacarlo de Que golpe. no se puede, ¿no? No, es imposible. Por eso no del nos conviene a 30% ninguno. eso no es posible. Eso Es un disparate. Crea un desequilibrio en la economía. Sí. Bueno, para mí es mi cuarto que me den. Sí, ese dinero es tuyo, pero ese dinero no está para tú repartirte, ese dinero está para una pensión. Eso tiene un programa, Eso eso está tiene un invertido, sistema. claro. No es, deme mi cuarto, porque ese cuarto es mío, yo lo ahorré. Sí, señor, es suyo, pero usted lo ahorró, ¿para qué? Entonces, usted no puede decir, deme mi dinero ahora porque ese dinero es mío. No, eso está programado en base a una ley para un sistema que usted no lo puede utilizar y sacarlo. Pero que en Chile lo sacaron. Bueno, por eso en Chile. Aquí se sacan ese dinero, la economía se vuelve Se descalabra. Óyeme.
Eso es imposible. Desastroso. Eso es imposible. Eso no es posible. Gabriel, volvamos al tema inicial, la seguridad de las domésticas y con esta nueva propuesta que ha hecho el Ministerio de Trabajo. Esto del contrato, a mí me preocupa el solo hecho del contrato porque, por ejemplo, yo he trabajado en muchos lugares y nunca me han hecho firmar un contrato, nunca me han dado un contrato. Pero acuérdate lo siguiente, el ministro lo que ha hecho es tomar una ley que estaba muerta, ¿no? La 189 de la OIT, que estaba muerta, y ha querido tomar esa ley y decir, mire, señores, mire, pueblo dominicano, porque, miren, aquí tenemos esta ley. La OIT está presionando al gobierno dominicano para que se cumpla esa ¿Qué ley. es lo que quiere específicamente la OIT que se haga con las personas de servicio doméstico? Dignificarla. Pero eso tiene Eso es una palabra cuando hablamos muy de amplia. dignificar, estamos hablando de que Salario mínimo. un salario justo. Salario mínimo. Horas de trabajo. ¿Cómo se va a calcular las horas de trabajo con una persona que duerme y en esos su son casa? aspectos técnicos que se Sí, pueden buscar. Pero está bien. ¿Qué Pero más? fíjense bien que lo que el ministro ha hecho, tomó de la OIT la ley y dijo, esta ley da que se le pague salario justo, que se le pague horario, que se normalice el trabajo doméstico en una serie de funciones. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el ministro? Vamos a discutirlo, vamos a dialogarlo, vamos a buscar salida para dignificarla, la que más convenga al país, porque el ministro no está imponiendo nada. No, claro Es que no. para dialogarla, Claro que para no. buscar solución entre todos. Por supuesto. Entonces, en ese Yo no creo que proceso, esté haciendo algo mal. lo importante es que nosotros, todos los trabajadores y toda la población, tienen que decir con mucha... Vale la Lo pena que pasa, Gabriel, es buscar que solución. hay que irnos a la práctica. Por ejemplo, algo que yo estaría de acuerdo, por ejemplo, es el preaviso. Tú no debes de despedir a nadie porque de repente así. Sin embargo, yo soy una ama de casa. ¿Quién despide a un servicio doméstico bueno por nada? No, Eso es nadie. difícil, señores. Nadie. Ahora bien, si se te desaparece algo de tu casa y nada más viven usted y ella, ¿quién fue? Entonces tú no vas a ir a la policía, acusarla de robo, eso te va a dar... Y uno no lo hace, entonces tú coges y la despides. Pero ¿qué pasa? ¿También le va a tener que pagar un preaviso? No. Óyeme, pero No, entonces para probarlo hay que denunciarlo a la policía. No necesariamente. Eso, el Ministerio de Trabajo, buscaremos fórmulas. Por ejemplo, si yo tengo ese caso en mi casa y me roban, yo la despido. Yo mando al Ministerio de Trabajo una correspondencia diciendo fulana, que la despedí por esto y esto y esto. La muchacha puede decir, Que eso es mentira. no es mentira, eso yo no me lo robé. Entonces ya eso entra en un proceso legal, indudablemente. Eso va en el Ministerio de Trabajo se hace un diálogo sobre eso. Si no se llega a acuerdo, pasa a los tribunales. Porque ese es el proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mejor uno le va a dar su preaviso, aunque te hayas robado, porque tú no vas a Y entrar sale en de ese eso, pugilato. y sale de eso, correcto. Entonces, es lo que te digo. Entonces, Pero eso no es justo. Eso hay que buscar una fórmula, cómo hacerlo para que no afecte a la empleadora. O sea, yo lo veo muy que difícil. no lo afecte. Pero hay que buscar fórmula. Todo esto no está nada definido. Porque fíjate que yo veo bien el preaviso. Si es que ya Claro. tú no la vas a necesitar más, sea porque no les puedes pagar, porque el trabajo se puso más pequeño. Pero si es una persona, por ejemplo, que no está haciendo bien su trabajo, que como hay muchas veces, Fíjate que en el Código de Trabajo hay una serie, están lo que hemos dicho, las cesantías, por ejemplo, ¿verdad? Y está el preaviso y la cesantía. Los preavisos son unos días antes, ¿no? Que tanto el trabajador como el empleado tiene obligación de decir, mire, yo me voy en tal fecha, y entonces está preavisado. O sea, que lo pone el trabajador al empleado, yo me voy en tal fecha, o el empleador le dice, yo no quiero más su trabajo, yo le voy a pagar. Su preaviso y lo que es la cesantía. Fíjense una cosa, la cesantía, ¿no? Usted va a quedar cesante y le va a pagar. Pero cuando un trabajador comete una falta que está establecida en el Código de Trabajo, hay como 10 o 12, el Código de Trabajo claramente dice, si usted viola esas normas,
el empleador no tiene por qué pagarle ni la cesantía. Sí, pero hay que avisarlo al código claro, de trabajo, hay un proceso legal, hay un proceso que por eso te digo, hay que comunicarlo a la Secretaría de Trabajo, hay que hacer todo el proceso legal. ¿Para qué? Para que ese trabajador, cuando vaya a los tribunales, porque el trabajador vaya a los tribunales, y un tribunal responsable dirá, pero usted faltó aquí, Gabriel, aquí no le corra nada. hacer eso, primero que es muy difícil, y segundo, es un proceso difícil. Que a una persona mayor, una persona que no tiene tiempo, y segundo, una gente que vive adentro de tu casa, que tú vayas a denunciarla, eso es imposible porque mejor tú la despachas. Claro. Entonces, es que se están diciendo cosas como que vivimos en la estratosfera. Bueno, pero estamos hablando, todas esas cosas están, lo que pudiéramos decir, en la búsqueda de solución. Yo digo, hagamos lo que el ministro está haciendo correcto. Mire, población, vamos a buscar solución al problema de las muchachas de la casa de familia, para que tengan un salario mínimo, para que tengan un horario, para que tengan posibilidades de recibir sus vacaciones, cesantía, lo que sea. Vamos a discutir qué hacer con estas muchachas. ¿Por qué? Porque hay una ley, la 189 de la OIT, aprobada ya en el Congreso Nacional, que me obliga a buscar solución a este problema. Entonces, vamos a comenzar ese proceso de diálogo, a buscar alternativas. Todas esas dificultades que se plantean en una casa de familia, hay que plantearlas con claridad para ver por dónde vamos, qué camino vamos a hacer, que no afecte primeramente ni a la ama de casa, porque es un problema que tenemos, pero que tampoco afecte, pero que también pueda dignificar, mejorar las condiciones de esa, en sentido general. ¿Tú sabes qué pasa, Gabriel? Mira qué pasa. En nuestro país, ¿tú sabes por qué existe tanto servicio doméstico? Porque el Estado no cumple con su obligación. No cumple con su obligación de a una persona mayor cubrirle sus necesidades. En otros países, una persona mayor está enferma y van a cuidarla de su casa. Hay daycares para las personas mayores que no se le paga. A los niños que tienen problemas se van y a los niños hay unas tandas extendidas que funcionan y los niños se les da desayuno y almuerzo en los colegios. Pero aquí, cuando no haya servicio doméstico, las mujeres van a dejar de parir. Bueno, porque no hay de nada de eso cubierto por el Estado. Fíjate que ahora el Estado dominicano, el gobierno, me ha estado muy preocupado el presidente, para preparar muchachas para el servicio actual que no existe para la atención a los mayores. El presidente ha estado preocupado en esto y Infotep, por ejemplo, ha iniciado un proceso. Nosotros tenemos una asociación de estas muchachas que trabajan también para cuidado, lo que llamamos, que son distintos, es un tipo de servicio doméstico pero distinto. Sí, distinto. Estamos hablando del cuidado. Cuidado de los niños, cuidado de los ancianos, cuidado de los enfermos, son distintos procesos del doméstico. Sí. El doméstico podríamos decir que hace qué cosa. Cocina, limpia la casa, etc. El cuidado es una especialidad. Yo acabo de venir ahora de Países Vascos para conocer los institutos de formación que ellos tienen. Es increíble. Lo que yo vi allá fue extraordinario, enviado por Infotep, porque Infotep está preocupado, Rafael Santos está preocupado para que se hagan las cosas aquí en la formación técnico-profesional correctamente. Y ese servicio, ¿cómo se prepara una muchacha? Cuando yo entré a una aula, yo vi los maniquí. Me impresionaron porque parecían personas que estaban ahí durmiendo. Entonces, ¿cómo le enseñan el cuidado? Tienen que aprender a cocinar. Otra escuela. Tiene un proceso de aprendizaje para darle un título de cuidado a adultos mayores. ¿Ya se está haciendo en el país? Se comienza ese proceso. Nosotros estamos formando muchas muchachas, hemos formado más de 100 muchachas, hemos formado, que las hemos preparado. Por supuesto, no con lo que enseñan en los Países Vascos, porque son un proceso distinto del cuidado. Esa muchacha te aprende hasta tomar la presión, todo. No son enfermeras, porque la enfermera es otra cosa. Sí. Pero le enseñan a cuidar a ese anciano o a esos niños en condiciones óptimas.
pero todo un aprendizaje de 2 o 3 años, que no es improvisado. Nosotros estamos haciendo aquí curso improvisado de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Es que hablábamos antes del programa, es que todo nace en la educación. Claro. Es que eso es lo básico. Es básico, fundamental para el desarrollo del país, indudablemente. Entonces, el presidente tiene esa preocupación y comienza ahora ese proceso, pagarle salario del Estado a esa muchacha, porque la mayoría de las clases familiares no pueden pagar. Y a veces se me ocurre un disparate a mí. ¿Hasta dónde el Estado a esas muchachas domésticas pudiera complementar los salarios en la familia que se compruebe que no pueden pagarlo? Como un servicio del Estado. Yo tengo una muchacha, un servicio doméstico, yo no puedo pagar por mi salario. Y el salario va a ser, por ejemplo, 10,000 pesos, por ejemplo. Y yo lo que le estoy dando son 6,000. ¿Quién me lo puede pagar? Por ejemplo, una señora que tenga 3 y 4 hijos y trabaje y no le pueda pagar 12,000 pesos a una señora que se los atienda y atiende en la casa, entonces el gobierno tendrá que pagar, porque si no, no vamos a tener más hijos. Claro, el Estado debería suplir, es una propuesta nuestra, que el Estado supla para que no afecte esos hogares. A las personas mayores, entonces, también el Estado debe, que ya no trabajan, el Estado tiene yo, si me ponen un salario mínimo, yo me voy, yo no puedo tener esa muchacha. Claro, bueno, pero es verdad, claro. Porque si usted todo lo que está ganando son 15 o 20,000 pesos, usted no puede pagarle más de 6 o 7,000 pesos porque no le alcanza. No, espérate, Gabriel, no íbamos a ir a la pausa, pero no nos vamos a ir. Si tú ganas 5,000 pesos, le puedes pagar 6 a una muchacha. Imposible. Pero imposible. Entonces ahí es que tiene que venir la propuesta nuestra. El Estado tiene que suplir. Gabriel, para que no pagarle 15,000 pesos a una muchacha, ¿cuánto tiene que ganar la persona? 100,000 pesos por lo menos. Por lo menos. Más, ni 100,000, porque No. ¿cuánto tú pagas de casa, de luz, de comida? Y comen, Comen y mucho. Claro, comen. La electricidad. Pero es que no dan los Entonces, números. tiene que venir el Estado, para que no haya un gran desempleo en ese sector, tiene que venir el Estado a suplir socialmente ese servicio, Claro. para que no haya ese desempleo que puede haber. Es lo que te digo. Por eso es la preocupación del ministro. Vamos a estudiar esto, vamos a ver esto, vamos a analizarlo entre todos y buscar una solución factible. Primero, para que no haya desempleo en ese sector, porque es un sector que tiene más de 200,000 trabajadores y la gran mayoría de ese sector son de clase media y media baja. Claro. Es lo Entonces, que te digo. la clase media y media baja no puede pagar por los salarios que tiene, por los gastos que tiene. Porque usted puede tener 100,000 pesos de salario, pero ¿cuánto te gasta? Claro, claro. ¿Cuánto se come una trabajadora también? Claro. Entonces, porque a la mía se le compran todos los gustos. Pero claro, igual que allá en mi casa. Vamos a la pausa, todo. Gabriel. Volvemos enseguida.